burguesa, qué sé yo, mi mamá tenía una amiga que tenía un niño de misma edad que lo habían puesto en un colegio inglés, yo tendría 7 años, que tiene un uniforme muy mono, digamos con un uniforme de franela gris con un vivo azul. Entonces decidió que yo me tenía que ver tan mono como él, entonces me puso en un colegio inglés, ¿no? Entonces, pero no era por ninguna cosa digamos, para que aprendiera inglés, sino que más bien para lucir el uniforme. Para lucir el uniforme. Pero esto se transformó realmente en una vocación. Me pusieron institutriz, entonces a los 7 años ya había una institutriz en casa que hablaba inglés. Tanto que yo hoy día no sé multiplicar en castellano. Yo para multiplicar tengo que revertir al inglés porque aprendí las tablas primero en inglés que en castellano. ¿Hacia qué literatura se inclinó primero José Donoso? Hacia... Decididamente hacia la inglesa. La inglesa. Y ha sido la vocación de toda mi vida. Y sin embargo, los que leemos los libros en español, por supuesto, de José Donoso, casi no entendemos que eso pueda ser pensado ni escrito en inglés. Es que no es pensado y escrito en inglés. Me acuerdo que Buñuel una vez me dijo, tú hombre, tú eres el más español de todos los latinoamericanos, ¿no? Entonces, sí, yo mismo veo, es que lo que pasa es que yo no me reconozco mucho en mis libros. Los libros son una cosa que uno tira hacia afuera con una especie de sin saber qué hace. El labor del escritor es un labor de ciego, de alguna manera. Pero no cabe la menor duda de que en todos estos libros hay una manera de ser y una manera de ver y una manera de expresar que está adscrita completamente a la cultura hispánica, es decir, tanto en el lenguaje, en el léxico, como en las expresiones coloquiales, como en los personajes, como en el sabor, en los olores incluso. Yo diría que todas las novelas de Donoso están transpirando Sudamérica. Sin duda, pero tal vez los españoles no se den cuenta que Sudamérica es una especie de olla podrida de muchas cosas. Es decir, es, sí, la herencia española sin duda, es la inyección de hispanismo que nos trajeron los emigrados del 39, sin duda. Pero también es la influencia americana, la gran influencia norteamericana. Por otro lado, es la gran influencia francesa que ha habido. Por otro lado, es toda nuestra herencia indígena. Entonces, decir que un latinoamericano es español o es inglés, no es cierto, somos una raza bastarda en ese sentido. Una mezcla. Es una mezcla enorme de cosas que resulta en esto que llamamos el latinoamericano. Bueno, yo no estaba hablando de español en el sentido más puro, sino de hispanoamericano. Me pregunto yo, ¿cuántas cosas de hispanoamericano tendrán los españoles? Pues probablemente también tenemos muchas. Algo, ¿no? Yo creo que sí. En fin, yo me siento hispanoamericano al mismo tiempo que español y pienso que, en definitiva, algo de eso sentimos tanto a un lado como a otro del océano, ¿no? Sin duda. Bueno, José Donoso estuvo estudiando, estudió mucho, interrumpió, sin embargo, de pronto, abruptamente sus estudios, con una cosa sorprendente, y es que se fue a hacer de pastor. Nos gustaría conocer un poco mejor esa anécdota, esa historia. Esa anécdota, en realidad, yo fui muy mal alumno, he sido siempre muy perezoso, no fui muy estudioso en realidad en el colegio. Estuve en este colegio inglés durante 10 años, de preparatoria hasta los 16 años, con grandes problemas con matemática, con física, con química, que detestaba. Entonces empecé a hacer la cimarra y me arrancaba. Entonces me pillaron, mi padre me pilló, entonces me encerró en otro colegio, después me echaron de ese colegio. Entonces los últimos 3 años de colegio lo pasé en 10 colegios distintos de Santiago. Por último no terminé mi bachillerato. Entonces mi padre dijo, bueno, si no quieres estudiar, no estudias, te voy a buscar un puesto. Me buscó un puesto en Vagón Leeds-Cook, mi primer empleo, tal vez un presagio de mis andanzas futuras. Y claro, me echaron a los 3 meses. A los ¿También? 4 meses. También, naturalmente. Me consiguieron otro puesto, me echaron, otro puesto, me echaron. Y al 4.º puesto no me atreví a llegar a la casa y me arranqué. Y me fui con el dinero que tenía, que era muy poco. Tomé el pasaje, calculé dónde me llevaba más lejos de casa el dinero que tenía.
Y claro, en esa época era muy difícil, que era recién terminada la guerra, el año 46, entonces no venían barcos a Europa y era muy difícil llegar a Estados Unidos porque había cuota. Entonces lo más lejos era Magallanes. Entonces me fui a Magallanes, conseguí trabajo de pastor en una hacienda y le escribí a mi padre con el deseo que me repudiara como hijo. Tú no eres digno, en fin, etcétera, etcétera. Le escribí una carta diciendo al padre, en fin, he huido de casa y aquí estoy. Entonces, claro, mi padre me escribió la carta más insolente del mundo. Me dijo, te comprendo. Entonces, claro, a mí no me gustó nada que me comprendiera, ¿no? Yo lo que quería era rebelarme contra él. Y me comprendió, dijo, estoy orgulloso que un hijo mío haya tenido la capacidad para salir de esta vida frívola y vana de Santiago, etcétera, etcétera, y haber seguido a hacer una cosa así. Naturalmente el trabajo en Magallanes me duró un año. Qué inteligente que era el papá, ¿no? Es. Es. Entonces, de ahí me fui a Buenos Aires, estuve trabajando en el puerto en Buenos Aires unos 6, 8 meses, y pasó una cosa muy humillante. Me dio coqueluche, que es una enfermedad de niños. Entonces, claro, mi padre y mi madre tomaron el primer avión y me fueron a buscar, me llevaron a Santiago. Me sané, terminé mis estudios, entré a la universidad y me fui a Estados Unidos. Y entonces ya se portó como un buen estudiante. Entonces ya, sí, era por lo menos mejor. Ya no. Y ya inmediatamente después de terminar en la universidad, el viaje a Estados Unidos. No terminé en la universidad. Hice 2 años en Chile y el resto y ya. Después en Estados Unidos. Ajá. Y la instalación, por así decirlo, en Estados Unidos fue fácil, inmediata. Sí. Fue cómoda. Fue maravilloso. Princeton es una universidad realmente extraordinaria. En ese momento había gente, es decir, yo veía pasar a Einstein todos los días por debajo de mi ventana. Estaba Cassel como profesor de piano. Yo iba a clases de Jacques Maritain. Acababa de irse Thomas Mann. Venían compañías de teatro de Nueva York todos los fines de semana. En fin, era un ambiente que para un muchacho como yo que venía del fondo del mundo, una cosa muy emocionante. A partir de ese momento empieza la vida literaria propiamente dicha de José Donoso. En ese momento fundamos con un grupo de compañeros una revista que se llamaba MSS. Y ahí publiqué mis 2 primeros cuentos, como estudiante de la Universidad Americana. ¿Esos cuentos fueron veraneo? No, esos cuentos no han sido publicados más que en revistas especializadas. Ajá. Nunca en ediciones para el público. No. ¿Y Veraneo y otros cuentos, que es un tomo posterior? Eso ya es... la historia ha sido bastante complicada porque yo soy una persona llena de titubeos en mi vida. Yo nunca he sido una persona que sé muy bien para dónde voy. Siempre no tengo una línea demasiado fija. Entonces, después de volver de Estados Unidos, quise ser periodista, no me resultó. Fui profesor un tiempo. Siempre quise ser escritor. Pero me di hasta antes de cumplir 30 años para publicar un libro. Entonces se iban acercando los 30 años y no publicaba nada, aunque seguía diciendo, yo soy escritor, con solamente esos 2 cuentos publicados en inglés. Y entonces, claro, ya veía que se acercaba la barrera a los 30, y dije, no, aquí se acabó. Entonces, dejé mis trabajos, me encerré en una casa y escribí Veraneo, que publiqué a expensas mías. No, ninguna editorial me lo quiso tomar. Entonces, ¿qué hice? Tampoco tenía dinero propio. Entonces le dije a 10 amigas que vendieran, antes de publicación, 10 vales cada una para pagar la primera cuota de la edición de mi libro. Entonces, con esos vales, pagué la primera cuota, se hizo la edición, se entregaron los 100 primeros ejemplares, y de ahí en adelante ya salíamos por las calles a venderlo, en los tranvías, en las calles, a los amigos que encontrábamos, etcétera, etcétera. Para no haberle gustado en principio las matemáticas, la operación financieramente estaba planteada con un rigor y una exactitud admirables. ¿Y cuál fue la reacción ante ese cuento? Muy positiva. Saqué el Premio Municipal de Santiago inmediatamente. Ya eso fue como... Ya fueron las paces con el mundo. Ya escribir. Ya.
era escritor. Después de Veraneo y otros cuentos que se sumaron a ese primero, que aparecieron como volumen en el año 55, todos ellos, hay otro en el año 1960, pero quizá, no sé si hay alguno antes. Coronación viene antes. Coronación, que fue en el 58. Exacto. Coronación es la primera novela de José Donoso, es este libro que tenemos aquí en una de las ediciones españolas de Seix Barral. Me gustaría que José Donoso nos diga qué piensa ahora al cabo del tiempo sobre Coronación. ¿Qué fue, qué significa, qué es Coronación? Bueno, me parece que es un punto de partida. Creo que es una novela tal vez estructurada de una forma demasiado matemática, demasiado, estoy usando una palabra que no me gusta, pero en fin, demasiado rigurosa. Es decir, me planteé el problema y la estructura antes de comenzar la novela. En cambio, lo que he aprendido posteriormente es que uno va buscando la estructura y el significado a través de la escritura. Es decir, escribir es una aventura existencial en la cual uno va desarrollando un tema que a su vez lo modifica uno. Pero en Coronación la cosa estaba planteada desde un comienzo. O sea, había ya ahí un trazado casi arquitectónico. Arquitectónico. Es una novela que está escrita como en dos sectores claros, la burguesía y el lumpen, digamos, con el lazo intermedio que siempre me sirve de lazo en todas mis novelas, que es los sirvientes de la casa grande, digamos. Entonces, esta novela, que en realidad es hasta cierto punto no autobiográfica mía, pero sí autobiográfica de mi casa, de un medio ambiente mío, es en el fondo un retrato de una abuela, de mi abuela, la madre de mi madre, con la cual vivimos muchos años. Y claro, salió una novela y la familia entera se puso furiosa conmigo, que cómo era posible que hubiera hecho esto con mi pobre abuela, naturalmente. Haberla puesto como loca, que era, y todo esto, ¿no? Haberse atrevido a contar esas cosas a los demás. Claro, haber sacado las vergüenzas de la familia al público, ¿no? Pero, claro, en el fondo lo que importaba era a mi padre y a mi madre sí les gustó. Así que, de modo que no hubo una ruptura con ellos. El Charleston creo que es el título siguiente, que aparece en 1960. Sí. Que no lo tenemos aquí, me parece. No, es que lo que pasa es que está incluido en estos cuentos. Está en los cuentos de los cuentos tomo, completos. sí. Este tomo de cuentos ha salido, según vamos a ver ahora, en 1971 la primera edición, aunque después han ido saliendo ediciones 72, 73, etcétera. Y aquí figuran efectivamente Veraneo, y está también una serie de cuentos, Tocayos, El Güero, Una Señora, Fiesta en Grande, Dos Cartas, Dinamarquero, El Charleston, de que estábamos hablando, claro, etcétera, etcétera. Después hay un libro que acaba de aparecer en España este domingo, que sin embargo aparece en 1966, por vez primera en México. Exacto, sí. Sí, ese es un libro curioso, porque yo en esa época ya estaba escribiendo El Océano Pájaro de la Noche. Yo en Chile estaba escribiendo El Océano Pájaro de la Noche. Me casé el año 60 o 61, me parece. Inmediatamente al casarme comencé a escribir El Océano Pájaro de la Noche. Entonces, lo escribía y lo escribía y lo escribía y me crecían los originales.